Pero eso no era todo. Girolamo, como tantos hombres cuyas iras besánicas ennegrecen nuestra historia familiar con la crónica susurrada de sus crímenes y de sus torturas, perdía el dominio de sí mismo cuando el estallido de la ira lo cegaba, y necesitaba saciarse en el arrebato, ir hasta la raíz hambrienta de la cólera, alimentándola para que ésta cediera. Todavía su ímpetu frente al Orsini despreciado, que se había atrevido a ofenderlo, no había llegado a su punto culminante. Volvió a rastrear, casi sin mirarlas, en el montón de joyas. Su torso, bañado de sudor, espejeaba como untado con aceites. Halló por fin lo que perseguía, un pendiente, parte quizás de un aderezo extraviado con camafeo de amatista que no olvidaré nunca, pues durante 2 segundos mortales osciló delante de mis ojos como algo vivo, como si respirara, como si fuera un insecto extraño, con muchas patas de oro retorcido y un cuerpo morado cubierto de inconcebibles figuras, y clavó su garfio en el orificio que acababa de abrir en mi oreja sangrienta. No, no, tornó a chillar muerto de miedo Maherbale. Girolamo aflojó la presión. Sin duda, apaciguada ya su saña, a él también lo asustaba su perversidad. Aproveché para librarme y, sujetando el pendiente con una mano, pues no me atrevía a quitármelo, y alzando con la otra las faldas del absurdo traje, eché a correr por las galerías escaleras abajo, rumbo a las habitaciones de mi abuela. El lóbulo me dolía como si me lo hubieran arrancado, y a pesar de ese tormento, la noción de lo irrisorio de mi apostura, un giboso vestido de mujer, con un largo pendiente en la oreja izquierda, que huye ensangrentado, gimiendo, renqueando, por las alas de un viejo castillo, lo que más me escocía era la idea de que en cualquier momento podía topar con mi padre. Mis hermanos, que habían reaccionado también, me seguían a la distancia, recelosos de las consecuencias de su acción. Me volví en mitad de la fuga y los divisé, desnudo el mayor, el alto, el esbelto, el más pequeño, cubierto aún con la capa púrpura que en la confusión no había atinado a abandonar. Ya faltaba poco para el aposento de mi abuela, ya llegaba a mi refugio, a mi salvación, al lugar donde me cuidarían, me mimarían y me devolverían dentro de lo relativo el perdido sosiego. En ese instante se abrió una puerta y mi padre apareció en el vano. Quedó allí tan tieso como si fuera un retrato señorial, encuadrado por las maderas esculpidas. No formuló ningún comentario, se limitó a enarcar las cejas levemente y luego a fruncir el ceño. La mueca de repugnancia desdeñosa que yo conocía tan bien le desfiguró los rasgos patricios. Yo hubiera preferido que me hubiera insultado, que hubiera demostrado algún interés, alguna curiosidad, frente a este hijo secundón que pasaba llorando, rojas las manos de sangre ante su puerta, pero él, en silencio, como si hubiera sido una alucinación, porque la presencia de un personaje de tan hidalgo empaque resultaba imposible en el castillo de Bomarzo, donde los futuros sucesores de los Orsini andaban enmascarados o desnudos, convertidos en brujas y en esclavos, o como si yo hubiera sido un fantasma abominable, ni hombre ni mujer, que se ladeaba por escarnio y mofa, de tal suerte que, al fin de cuentas, no se sabía quiénes eran los seres reales y quiénes los ilusorios en esa escena breve y peregrina. Di un paso atrás, entornó la puerta sin ruido y corrió el cerrojo. Mi abuela me abrazó largamente. Con delicada ternura me sacó el colgajo de camafeos, me lavó, me vendó la oreja, me ayudó a despojarme de las ropas denigrantes, sus manos ojivales, que a veces comparaban con las mías. Si Girolamo había heredado sus ojos azules, yo había heredado sus dedos ahuesados, de grácil contorno, como si nos hubiésemos distribuido las reliquias refinadas de nuestra casa. Se posaron suavemente en mis pómulos, en mis sienes y en mi pelo, durante el desarrollo de mi relato en el que nada callé y en el curso del cual mis lágrimas humedecieron sus balsámicas manos de reina, mientras sus ojos se velaban también maravillosamente tristes. Tengo algo para ti, me dijo cuando hube concluido, algo que hoy han hallado en la parte de la gruta de las pinturas. Girolamo no puede disponer de más armas que las que descuelga aquí de los trofeos, pero estas son unas armas únicas, hechiceras, y estaban en Bomarzo cuando todo el lugar se llamaba Polymartium, por el templo de Marte, que había cerca del lago Badimone. Me condujo detrás de su lecho y me mostró ocultas por las cortinas las armas que un aldeano había descubierto por azar cuando empujaba su arado en la zona de la gruta de las pinturas. Eran unos metales verdosos que limpiados fulgían como si hubieran sido espolvoreados con oro fino. Un yelmo, un escudo, una espada de hierro, 2 espinilleras, una lanza de bronce y 4 cuchillos habían sido dispuestos sobre una superficie de una especie de portentoso muñeco que vigilaba en la sombra,
como un guerrero venido desde el más allá del tiempo y de sus tinieblas para cuidarme. Nuestros campesinos solían realizar hallazgos similares, pero hasta entonces no habían extraído nada ni tan completo ni tan turbadoramente hermoso desde su sobria y esquemática grandeza. Hubo que aguardar varios siglos, hasta 1845, y a la espera se estiró más que la de un Papa Orsini, para desenterrar en Bomars una pieza de esa importancia, el pequeño vaso que desplegó en su dibujo ante la expectativa y la consternación de los arqueólogos el primer alfabeto etrusco hasta entonces conocido. Bomarzo entero, en verdad, y su zona de rocas agrietadas en torno de la altura que servía de la base a la masa del castillo, era una inmensa necrópolis etrusca, como la próxima de Lucumonía, de Tarquinia, Piaminiano, Piano da Colonna y Monte Casuli. Las localidades circundantes de Castelluzzo, Ronchete y Castello rebosaban de testimonios del pueblo más indescifrable de Europa. A veces pienso que en el fondo de mi personalidad sobrevivieron rasgos de esa gente primitiva del lugar, tan poética, tan melancólica, tan lúbrica y sanguinaria, tan capaz de tratar con los demonios como de místicos raptos de loco lirismo, porque Bomarzo estaba saturado de su magia incógnita, fascinante, y las noches de luna, cuando yo salía adolescente a caballo a recorrer el montuoso dominio, sentía encresparse en la lobreguez de los senderos formas que brotaban tal vez de las cavernas, como miasmas, como vapores encantados, las furias, las gorgonas, arpías, moiras, graie, con un solo diente y un solo ojo, que nacieron viejísimas, prietiedi, orgiásticas, sátiros, ninfas, titanes, jadeantes en la oscuridad, el mundo de esos bosques, el de esos sepulcros de la Tucia inmemorial, a los cuales yo descendí con el preceptor Messer Pandolfo I, y luego con algunos de mis amigos sabios, y después, muchísimo después, con guías incoloros para ver a la luz bailoteante de las antorchas, a la claridad exacta de las lámparas eléctricas, las siluetas de los luchadores ocres, de las danzarinas y de los monstruos azules que acechaban a Piritoo y a Teseo, agitando las aterradoras diademas de víboras, los actores del drama de amor y muerte, del suplicio y de la concupiscencia, prolongados en frescos plutónicos que la humedad roía y que, por eso mismo, resultaban más inquietantes, y para recoger los objetos que tanto entusiasmaron al gran duque Cosme de Florencia, los vasos, los instrumentos de guerra, los relieves, los candelabros caídos alrededor de los sarcófagos y de sus obsesionantes, indiferentes figuras que sonreían ante la pusilanimidad supersticiosa de los campesinos. De ese mundo, del Polymartium que fundó Tirreno, rey de Lidia, procedía la armadura que me había regalado mi abuela. De él, tan apartado, me traía un aliado prestigioso que, como un robot estático, custodiaría mi sueño. Lo trasladaron a mi habitación y allí permaneció hasta que desaparecí de Italia. Hace algún tiempo, en el Museo Etrusco Gregoriano, me estremeció una fuerte emoción cuando me enfrenté con las piezas de mi armadura. Aunque se informa al público que procede de Bomarzo, nada indica en la colección vaticana que el férreo conjunto perteneció al duque Pier Francesco Orsini. Los siglos se han encarnizado con el duque, borrando sus huellas, y así como se opina que mi retrato por Lorenzo Lotto, el retrato del gentilhombre en el estudio, representa, oh ironía admirable, a un personaje de la familia de los condes de Robero, pues la esfinge estuvo largamente, no sé por qué, en su casa, en Trevizzo. Se ignora lo que esas armas etruscas significaron para mí en un momento doloroso de mi vida, como símbolos de solidaridad y de apoyo. Las cosas de las cuales se afirma que carecen de alma son dueñas de secretos profundos que se imprimen en ellas y les crean un modo de almas especialísimo, desbordan de secretos, de mensajes, y como no pueden comunicarlos sino a los seres escogidos, se vuelven con el andar de los años extrañas, irreales, casi pensativas. Hablamos de pátina, de pulimento, del matiz de las centurias a referirnos a ellas, y no se nos ocurre hablar de alma. La armadura de Bomarzo tiene alma, y nos reconocimos en el Museo Papal. Mi padre no reaccionó enseguida frente a la repulsión que le había causado el disfraz mujeril de su vástago contrahecho, pero lo tomó muy en serio, como si yo no fuera un niño y sobre todo como si no fuera una víctima. Sin duda anduvo de conciliábulos con Girolamo, quien le presentó la versión que más le convenía del asunto y a quien escuchaba atentamente. Esa semana encontré 4 o 5 veces al condottiero y siempre rehuí su mirada, pero la sentí pesar sobre mí, sobre mi vacilante estampa.
torva, acusadora, hasta que por fin reventó la cólera que fue sobando. Era hombre de exacerbaciones tremendas. Un día acudió al castillo una delegación de magistrados de Bomarzo, aquellos que se reunían de tanto en tanto para establecer los donativos, tributos y homenajes que el feudatario exigía. Venían a postrarse ante él para implorar su clemencia, pues consideraban excesivas las tasas del vasallaje. Giancarrado Orsini los escuchó en silencio, vio batidas las cabezas canas, y cuando terminó la tartamudeada alocución plañidera, mandó que los encarcelaran y ordenó que se doblara el tributo. En 1503, cuando Bomarzo fue liberado por Bartolomé d'Alviano, mi padre se había batido junto a él valerosamente, y entendía que el pueblo nunca llegaría a pagarle lo que adeudaba a su arrojo y a su tutela señorial. Aplicaba con rigor, de acuerdo con el código de Viterbo, el derecho que le correspondía sobre las jóvenes esposas y sobre todas las mujeres de condición humilde de Bomarzo. El homario murierum hasta el fin de su vida, y murió a los 74 años, guerreando. No se atemperó su hambre carnal. Las criadas, las damas de mi abuela, las campesinas de Bomarzo y hasta las castellanas y doncellas de las propiedades de la zona, desde la fortaleza de Bracciano, construida por Napoleón Orsini, hasta Orte, Vitrociano y Bagnaia, temían su insaciable rijosidad. Después supe que muchas lo amaron, pues era capaz de reiteradas proezas sensuales. Al crepúsculo partía a caballo, hundida la barba blanca en el rebozo, sin miedo de los salteadores y sin más defensa que su espada y su puñal, rechazando la escolta de sus pajes y escuderos, y regresaba con el sol alto, muy pálido, muy marcado por las ojeras, gritando que le dieran de comer. Cuando Girolamo cumplió 14 años, lo llevó con él, orgulloso de la elegancia de su cuerpo, lo inició simultáneamente en las estrategias de la guerra y de la voluptuosidad. Quería que fuera un perfecto Orsini. Muchas veces los espié envidiándolos al tiempo en que las herraduras sacaban chispas de las piedras en el patio y los palafreneros se apresuraban a tomar las riendas del anciano duque, que descabalgaba de un salto con la misma agilidad donairosa que su hijo mayor. Se comprenderá entonces que mi padre me execrara, porque yo representaba exactamente lo contrario de su gallardía varonil y principesca, y de su ufana actitud frente a la vida, sonora de armas, llameante de vivaques y de asedios, jubilosa en el escándalo de las orgías y de las violaciones. Su calma amenazadora no podía durar. Al quinto día, cuando yo respiraba ya, con la esperanza de que hubiera olvidado el episodio, me hizo llamar con un paje. Una de las peculiaridades de su carácter consistía, como lo que luego sucedió corrobora, en su inclinación al humor negro, a la diversión macabra. Era en el fondo un sadista, como Girolamo, su preferido, por eso se entendían tan bien. Entré, más muerto que vivo, en la habitación donde solía recibir a sus vasallos y repasar con agrio gesto las cuentas de sus fincas y tributos. Estaba de pésimo talante. En Roma habían elegido papa Adrián VI, esfumando las perspectivas de su suegro Franciotto, en las cuales cifraba suntuosas ilusiones, y eso había contribuido a exasperarlo sin duda. Era aquel un año nefasto para nosotros. Los suizos impagos se habían amotinado contra su ilustre amigo Lautrec y habían sufrido una derrota a sus órdenes en la Bicoque. El mundo se confabulaba frente al señor de Bomarzo. Como no tenía a nadie más indicado que yo a mano para canalizar su rabia, se acordó de mí e inventó mi castigo con la refinada imaginación y la atrocidad de un hombre de renacimiento. Ya que menciono nuevamente a Odé de Foix, vizconde de Lautrec, señalaré un hecho a mi juicio interesante. Sin duda Lautrec y mi padre, que eran íntimos, habrían discutido mi caso alguna vez. El vizconde me habría visto en nuestro palacio en Roma por casualidad, sin que Gian Corrado Orsini acertara a ocultarme. Mi padre se había lamentado con aspereza confidencial de la fatalidad aciaga que le había impuesto un hijo como yo. Solía hacerlo, y el bravo, audaz y vanidoso Lautrec, cuyas condiciones de guerrero destacaba Brantôme, contraponiéndolas a sus incapacidades de gobernante, lo habrá consolado a su manera, empleando una franca rudeza militar.